La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Esta parte de la Biblia nos dice de la siguiente manera: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Gracias te damos, Dios, porque nos has dado la oportunidad de cantarte, de darte a ti la gloria, Señor, y la adoración, la alabanza, Padre Santo. Pero ahora también nos disponemos, Señor mío, para poder meditar en tu palabra, Señor, tu palabra gloriosa y bendita, que es nuestro pan. Tu palabra dice, Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, Dios mío, tu palabra es nuestro pan, nuestro alimento para nuestra alma. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a estar atentos, pues, Dios Santo, a este mensaje, y que podamos, Dios, también, Dios mío, escucharlo y atesorarlo y ponerlo por obra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ocupen su lugar un momento, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya hablamos nosotros acerca de la generación. ¿Qué es una generación? Una generación, hermanos, dijimos que es un conjunto de personas que de alguna manera han nacido en un tiempo determinado, en una época determinada, y que es un grupo de personas, hermanos, que tienen cosas en común, ya sean sociales, culturales, o sean de pensamiento o de acciones. Bueno, hermanos, pero una generación altiva, que es, hermanos, la que nos ocupa el día de hoy, una generación arrogante, yo le puse por título de esa forma, una generación arrogante. Lo que el versículo nos indica de manera muy clara, una generación altiva, se refiere, por supuesto, a un grupo de personas caracterizados, por supuesto, por la soberbia, por el orgullo excesivo y una actitud de superioridad o desdén hacia los demás. Esa es la generación altiva, ¿verdad?, de la que nos habla este versículo. Este término, hermanos, altivo, denota arrogancia, como ya dijimos, denota arrogancia, vanidad y una tendencia, hermanos, a menospreciar a los demás. Concepto a menudo asociado con la altanería y con la falta de humildad. Una persona arrogante, una persona altiva, es una persona que tiene falta de humildad. Es lo contrario a la humildad. Así nos dice el versículo que leímos. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Bueno, hermanos, la generación que camina con orgullo y arrogancia experimenta la resistencia de Dios, porque Dios, dice la Escritura, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermano, bueno, veamos en primer lugar lo que significa la palabra altivo. Bueno, veamos nosotros lo que dice aquí en Romanos capítulo 12, sin perder de vista esta parte de Proverbios, ¿verdad?, del capítulo 30, versículo número 13, que es el que nos ocupa. Romanos capítulo 12, versículo número 3, ahí podemos nosotros de una manera ejemplificada, ¿verdad?, considerar lo que significa la palabra altivo. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Si ustedes lo tienen, ¿verdad?, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, este versículo que San Pablo escribe a los romanos, a los cristianos en Roma, no se las está escribiendo, hermanos, a gente que no conozca de Dios. No se lo escribe a gente, hermanos, ignorante en las cosas del Señor.
sino que él escribe esta carta o estas palabras a personas que vivían dentro de la iglesia, que caminaban dentro de la iglesia y que formaban parte de la iglesia. Por eso él comienza diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. No escribe a los que estaban lejos, no escribe a los que no pertenecían a ellos, sino a los que estaban entre ellos, a los que estaban entre vosotros, dice San Pablo, los que son parte de nosotros. Porque, hermanos, en Roma se creía que algunos de ellos tenían ciertos dones, los cuales menospreciaban a los otros que no tenían tantos dones o que no tenían algún don. Y entonces por eso dice escribo a los que están entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense. Escuche bien esta palabra que él emplea: sino que piense. Que piense. Bueno, hermano, la palabra altivo y altivez en los idiomas griego y hebreo tienen como significado básico el aparentar ser alto o exaltado o elevado o eminente. Esto es lo que significa tanto en hebreo como en griego. Una persona altiva, la palabra altiva o altivez significa pensar que es alto, exaltado, elevado, eminente. Así que por eso San Pablo dice que nadie piense en un concepto más alto, porque eso significa alto. Se pensaban más altos, más grandes, más excelentes, más elevados. La persona altiva se estima superior a los demás, por supuesto. Como resultado, hermanos, tal persona suele exigir entonces atención y honores que no merece, atenciones o honores que no se ha ganado, y trata a los demás con falta de respeto y con insolencia. Por eso San Pablo entonces dijimos, ¿verdad? Él dice, debe pensar, pero no debe pensar de sí mismo con un concepto más alto, sino que debe pensar con templanza. San Pablo dice que todo comienza con la forma de cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ve usted? Porque, hermano, usted puede mirarse al espejo y, hermano, usted puede verse al espejo y pensar de sí, ¿cómo se ve usted? Puede ser que haya personas, por supuesto, que al mirarse al espejo puedan decir, qué bonita soy o qué bonito soy. Lo cual no está mal, pero hermano mío, si nosotros empezamos a pensar que somos los más bonitos de todos, entonces ya tenemos un más alto concepto de sí, del que debe tener. Entonces, San Pablo dice que pensemos y cómo pensamos de sí mismos. ¿Qué pensamos y cómo pensamos de nosotros mismos? Por eso entonces dice que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con templanza. Que cada uno deba saber y entender que, bueno, si hay alguien tan bueno en esto o tan bueno en aquello, pero siempre habrá otro mejor todavía. Alguien mejor, que tenga más capacidad, que tenga más habilidad, porque siempre hay alguien mejor. Nunca seremos o nunca será alguien excelente en algo de manera que no haya otro o otra persona mejor todavía. Por supuesto que siempre va a haber alguien más que sea mucho mejor. Por eso entonces San Pablo dice, yo les escribo a los que están entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que de pronto, si alguien tiene más fe, nosotros ¿qué decimos por el que tiene más fe? Pues gloria a Dios, bendito sea el Señor. Es decir, tienes más fe, gloria a Dios por ti. Bueno, yo tengo menos fe, bueno, pues gloria a Dios por la fe que Dios me dio. Todo mundo, hermano, debe estar contento y pensar en nosotros, de nosotros mismos, lo que Dios nos ha dado.
No podemos nosotros estar pensando que nosotros somos más, o que nosotros tenemos más, o que nosotros sabemos más, porque no debe ser así. El Señor dice a través de su palabra, cada uno debe pensar con templanza. Partiendo de acá, hermanos, nos damos cuenta de la importancia de cuidar entonces lo que sembramos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sembramos? ¿Qué es lo que nosotros mismos metemos en nuestra mente y en nuestro corazón? Y en nuestra mente, ¿qué hay en nosotros? Porque de ello se va a generar argumentos que pueden ir a favor o en contra de nuestra vida, y esto, por supuesto, beneficiará nuestra comunión con Dios, o por el contrario, la va a arruinar. Porque hay personas que piensan, hermanos, en algún momento les decía a ustedes, bueno, hay personas que, se consideran tan santas, pero tan santas que de pronto la gente no se puede ni siquiera acercar a ellos, porque son muy santos. Cuando en realidad, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, miré yo hacia la tierra, dice el Señor, por ver si había algún entendido y justo que buscara a Dios e hiciera lo recto. ¿Y qué dice la Biblia? Y no encontré ni uno, dice. O sea que, hermano mío, tenemos nosotros que alguien de pronto puede santificar su vida, esmerarse en santificarse, pedirle a Dios que le santifique. Por supuesto que sí. Pero, hermano mío, no es tan suficientemente santo como para poder, hermano mío, despreciar a los demás. No lo es. Cada uno por ejemplo, yo podría preguntar, ¿cuántos de ustedes, hermanos, se santifican en la sangre de Cristo Jesús? Pues varios. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. Se santifican, nos santificamos en la sangre de Cristo. ¿Por qué nos santificamos? Porque nos hace falta santificación, ¿cierto, Norman? Nos falta santificar. Entonces venimos al Señor, le decimos al Señor, santifícame. Pero no estamos suficientemente santificados, porque el día de mañana nosotros venimos y ¿qué le decimos al Señor? Otra vez le decimos, Señor, santifícame. Y podemos venir pasado mañana y podemos decirle lo mismo al Señor, Señor, santifícame. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente santificados, no somos lo suficientemente santos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay también una parte, la cual, hermanos, dice en 2 Corintios que tenemos nosotros una parte espiritual y una parte carnal, una parte material. Y luego dice entonces San Pablo a los Corintios que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, y estas dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué queremos? Queremos santificarnos, pero la carne pelea con nuestro espíritu. Y entonces había un hermano que en la semana pasada me decía, hermano, ¿por qué a veces yo no quiero ir al templo? Digo, bueno, es que es normal en toda la gente. Todos los normales de alguna manera batallan, todos. Solamente que entonces le leí esa parte de la Biblia. Bueno, es como tener dos reinos dentro de nosotros, el reino carnal y el reino espiritual. Pero ¿cuál reino tiene más poder dentro de nosotros? El que nosotros mismos le demos más poder y más autoridad. Si yo le doy más poder a el reino de la carne, entonces ¿quién va a ganar? La carne. ¿Cuántas veces ha sucedido con varias personas o con varios hermanos que de pronto, hermanos, dicen, tengo que ir al templo, voy a ir al templo, voy a buscar a Dios, pero llega el momento, empieza a caer la tarde y ya son las 6 y dice, tengo que ir al templo, pero son las 6:30 y entonces ¿qué dice? Yo creo que ya mejor para la otra. Ese es el reino de la carne, ¿no lo creen? Esa es la carne que empieza a batallar con el espíritu y entonces la carne dice, ya es tarde, ya mira que ya está oscureciendo, ya esto, ya lo otro, ya acá, ya. Podrías hacerlo la próxima vez. Y entonces le da más autoridad al reino de la carne y termina diciendo, sí, yo creo que para la otra. Bueno, hermano, pasó ese día y no acudió al templo. Pero hermano, viene el otro día de culto y en el otro día de culto, ¿qué dice, hermano? Lo mismo, la carne le vuelve a decir, bueno, pues ya yo creo que para la otra. Igual ya faltaste la vez pasada, esta vez también puede ser. ¿Qué más da otro día más?
Bueno, el espíritu le dice que tiene que buscar a Dios, pero la carne se opone a eso. Por eso entonces tenemos que el pensamiento, hermano, tiene mucho que ver, hermano, tiene mucho que ver. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos ahora de nosotros mismos? Cada uno de nosotros tiene que, hermanos, considerar que realmente no somos un producto terminado. Estamos en el proceso de santificación, estamos en el proceso de buscar a Dios, estamos en el proceso de prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Y entonces, hermano, nadie es suficientemente santo como para poder, hermano mío, de alguna manera despreciar al otro. Nadie tiene una suficiente fe como para poder despreciar al otro. Por eso dice que cada uno piense con templanza de sí mismo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ya dije, si alguien tiene un poco de más fe, ¿qué debe decir? Pues gloria a Dios. Entonces, como dijo el salmista David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. A ti, no a nosotros. Nosotros, hermanos, no debemos mirar más pequeño al otro, porque, hermano mío, cada uno ha recibido de Dios lo que Dios le ha dado. Nadie entonces debe pensar, por ejemplo, si alguien se considera como más bendecido económicamente. Bueno, ¿qué debe decir ese? Pues gloria a Dios, porque Dios lo ha bendecido más económicamente. Pero por eso le da el derecho de menospreciar al que no está tan bendecido económicamente. No, no hay ningún derecho. De manera, hermano mío, que el pobre cuánto vale en Cristo, hermanos. La sangre de Cristo. ¿Y cuánto vale el que tiene mucha economía? ¿Cuánto vale en Cristo? La sangre de Cristo vale igual. La palabra de Dios dice que delante del Señor no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay, hermano mío, raza delante del Señor. Todos somos hijos de Dios cuando venimos a Él y nos rendimos a sus pies. Así que entonces nadie debe tener más alto concepto del que debe de tener. Pero hay generación, dice, cuyos ojos son altivos. Bueno, ¿qué significa la palabra altivo? Decimos nosotros, es arrogante, es, hermano, elevado, exaltado, eminente, alto. Eso es lo que significa la palabra altivo. Es así como algunos pudieran considerarse de sí mismos. El problema, ¿cuál es el problema? El problema, hermano, estamos nosotros comenzando a ver. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vemos que vemos? El problema son los ojos. El problema son los ojos. Bueno, en Proverbios 30:13, hermanos, donde dimos lectura al principio, tenemos nosotros que el problema, dijimos aquí, ¿qué es, hermanos? Estamos viendo, el problema son los ojos. Proverbios 30:13 nos dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Mi querido hermano y hermana, es importante ver que el Señor nos hace ver que la altivez de espíritu se manifiesta a través de los ojos. ¿A través de qué se manifiesta la altivez, hermano? De los ojos. Hermano mío, es decir, de cómo vemos las cosas. Los ojos altivos representan la vanidad, hermano. Los ojos altivos representan la vanidad y delatan a la persona que mira con arrogancia y con apatía a los demás. Hermano, cuando dice que el párpado es alzado, ¿cómo sería un párpado alzado, hermano? ¿Cómo es un párpado alzado? A ver, hagan ustedes un párpado alzado, hermano. Nada más uno, no los dos, sino solo uno. Dice aquí: hay generación cuyos ojos son altivos. ¿Cómo son los ojos altivos? Bueno, dice, y cuyos párpados son alzados. Que entonces ve a la persona y la ve así, ¿verdad? La ve para abajo, con un párpado arriba, el otro abajo. Y entonces, hermanos, tenemos nosotros que
El problema son los ojos, y esos ojos altivos representan vanidad y delatan a una persona que mira con arrogancia y con apatía. De manera que alguna persona ni siquiera tendría que decir yo soy altivo. No necesita decir yo soy altivo. Si alguien dijera que alguien fuera altivo o altiva y dijera yo soy altivo, uno ¿qué le diría? Bueno, no necesitas decirlo, se ve en tus ojos. ¿Se dan cuenta? Se ve como miras. Entonces, hermano mío, no debemos colocarnos en un pedestal espiritual ni pensar en nosotros mismos más de lo debido. Hermano mío, porque ya dijimos cómo nos miramos a nosotros mismos. Cuando comenzamos a mirarnos como que somos más que el otro, ese es el problema. Porque nos estamos mirando con el lente ajeno, no con el lente propio de nosotros mismos. Es como mirarnos con un lente de aumento, hermano mío, y entonces ahora en un lente de aumento, como mirarnos con una lupa. ¿Cómo se ve con una lupa, hermanos? Bueno, las cosas se ven grandes. ¿Y ese es el tamaño real? No, ese no es el tamaño real. Lo que pasa es que la lupa lo hace ver grande. Cuando nosotros nos miramos con el lente de la lupa, entonces pensamos que somos grandes, pero en realidad, hermano, si quitamos la lupa, no somos más que lo que realmente somos. Así que entonces, hermanos, antes siempre debemos observar lo que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en San Lucas 22:26? El Señor dijo que el más importante, el más grande, dijo él, el más grande de ustedes debe tomar el puesto más bajo, el más pequeño. En este caso, el líder debe ser como uno que sirve. Porque, hermano mío, el que sirve, ese es el que es más grande en el reino de los cielos, no el altivo. El altivo no es el más grande, el que tiene problemas con los ojos, y no me refiero a alguna enfermedad ocular, sino me refiero a una enfermedad espiritual que se llama arrogancia. Entonces, hermano mío, este tiene un problema en sus ojos espirituales, tiene un problema. Tiene que, hermano, considerar. Por eso el Señor hace 8 días, recuerdo, leíamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Sardis, que decía, dice la carta, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque de pronto a veces vemos de una manera distorsionada y no es así. Ahora, hermano mío, entonces tenemos nosotros en primer lugar lo que significa la palabra altivo, y en segundo lugar vimos nosotros el problema son los ojos. Ahí comienza todo, los ojos. Pero, hermano mío, en el punto número 3 podríamos considerar nosotros que la altivez es un pecado que Dios aborrece. No es simplemente ser arrogante y ya. No. Delante de Dios la arrogancia, la altivez es un pecado, como muchos otros más. Veamos lo que dice Proverbios en el capítulo número 6, versículo 16 y 17. Proverbios capítulo número 6, versículo número 16 y 17, que por supuesto, hermano, podríamos incluso añadir otros versículos más hasta el versículo número 19. Sin embargo, no tiene que ver ahí ya con la altivez, con la arrogancia. Lo que a nosotros nos importa es esto de la arrogancia. Por eso vamos a ver Proverbios 6, 16 y 17. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, etc. Entonces, hermano mío, 6 cosas aborrece Jehová, y comienza la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y luego dice hasta 7, una séptima. Échale hasta como si se dijera, échale el pilón todavía, porque hay gente, hermano, que tiene tantas cosas que el Señor aborrece. Pero aquí tenemos en primer lugar, como punto número 1, ¿cuál es esto que Dios aborrece, hermano? Ojos altivos.
Porque el problema, ¿dónde comienza? Dijimos, en los ojos. Problemas son los ojos, cómo vemos, qué vemos, a quién vemos. Les decía a ustedes que en una ocasión, hermanos, tuve que ir a darle Santa Cena a una mujer porque en verdad, hermanos, estaba en cama, no se podía parar, tenía fracturadas las dos rodillas. Bueno, finalmente, hermanos, a mí me cambiaron de esa iglesia y yo no supe qué pasó con ella, si le siguieron dando Santa Cena o no. Porque hay gente, hermano mío, que apenas tose tantito y quiere que le dé uno Santa Cena en su casa, pero no, hay gente que de verdad lo necesita. Como esta mujer, hermano. Esta mujer, hermano, tenía fracturadas sus dos rodillas. Y bueno, yo iba y le daba Santa Cena sin preguntarle qué había pasado y todo. Yo solo iba y le daba Santa Cena y todo, hermano. Bueno, hermano mío, pero un día ella se puso a platicar, la hermana, y entonces en la plática, y yo tenía urgencia de irme, pero bueno, ella estaba platicando y yo la entiendo porque estaba ahí postrada en cama y yo creo que no iban a visitarla, no era de la iglesia que yo pastoreaba, era de la subzona. Y entonces, hermanos, bueno, pues entre la plática yo le dije, oiga, hermana, ¿y qué le pasó? ¿Por qué está usted así? Y entonces ella me dijo, ay, hermano, es que, hermano, me da hasta pena decirle por qué estoy. Pero yo dije, ¿por qué le va a dar pena? Oiga, es una situación, es un accidente o no sé qué sucedió en sus rodillas, se fracturó las rodillas. Y entonces le dije, pero ¿por qué, hermana? Dice, ay, hermano, déjeme le cuento, hermano, pero hermano, Dios mío, que Dios tenga misericordia de mí. Y dice, le digo, a ver, dígame usted. Me dice, ay, hermano, mire, lo que pasa es que, bueno, hay un vecino acá, joven, el vecino que tengo. Ay, pues ya uno viejo, usted sabe, hermano. No, yo veía ese vecino guapo y todo, dice. Bueno, pues un día salió el vecino, hermano. Y entonces yo salí también. Y bueno, pues me dijo él me dijo, adiós, vecina. Y hay lugar, por ejemplo, en mi pueblo no se dice adiós. Quien dice adiós es como un confianzudo, ¿no? Como estar tratando de hacer algo más con la persona, ¿no? Allá se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Y por cierto, toda la gente saluda, hasta el que no lo conocen, ¿verdad? Todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos. Pero no se le dice adiós. Adiós solo que de verdad tenga uno una relación muy cercana, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay lugares donde sí se les dice adiós, ¿verdad? Creo que por acá sí se saludan, ¿no? O no, sí, ¿no? Acá yo he oído que la gente dice adiós. Bueno, entonces, el caso es que esta hermana dice que le dijo, adiós, vecina. Bueno, hermano, yo volteé y lo vi. Yo dije, pues sí es el vecinito, dice. Y entonces le dije, adiós, adiós, vecinito, adiós, dice. Pero yo volteo y lo veo, hermano. Y él sigue caminando y yo me quedo viéndolo, hermano, dice. Y entonces sigo caminando, pero lo estoy viendo a él, hermano. Yo caminé unos pasos más adelante y adelante estaba una alcantarilla abierta, hermano, que estaba ahí con hoyos, pues la alcantarilla, estaba una alcantarilla, hermano. Yo doy el paso, hermano, y caigo, pero con todo mi peso caigo sobre el hoyo ese, hermano. Me rompí las rodillas, hermano. Entonces, hermano, ahora estoy aquí en la cama. No puedo pararme y ya llevo tiempo, vaya que ya llevaba tiempo, ya llevaba meses y no podía levantarse, estaba fracturada sus rodillas. Le digo, ¿y no le han dicho que la pueden operar y todo? Sí, hermano, pero realmente no me dan esperanzas, hermano. Mis rodillas y mi edad ya no me ayudan para una operación y que yo salga adelante, hermano. Hermano, ¿y el problema cuál fue, hermano? Ver al vecino, ¿no lo creen, hermano? Ese fue el grande problema, ver al vecino. Hermano mío, por eso entonces estamos viendo el problema. ¿Dónde comienza? ¿El problema qué es? El problema son los ojos.
¿Cómo vemos? ¿Dónde vemos? ¿A quién vemos? Y el problema más grande es cómo nos vemos a nosotros mismos. Hermano mío, Dios aborrece precisamente esto. Una persona de ojos altivos cree que Él es autosuficiente. De manera que ha habido gente que incluso llega a pensar que no necesita ni siquiera de Dios. Entonces, hermano mío, la palabra de Dios dice que esta altivez está entre las cosas que Dios aborrece y que abomina: la altivez, ojos altivos. Ahora, Dios no le agradan los altivos y soberbios. A Dios no le agradan estos. Santiago 4:6, hermanos, dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Qué resistir? Dios los aleja. El salmista David, en el libro de los Salmos, cuando habla de los soberbios, dice el salmista David: Dios mira de lejos a los altivos, de lejos los mira. Y Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Entonces, la gracia se alcanza, sí. La gracia, hermano mío, ¿se puede obtener? Sí, se puede obtener. ¿Cómo? Siendo humilde. Por eso dice la Escritura de manera clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quiénes? A todos no, a los humildes. Así que si alguno quiere tener gracia, entonces considere ser humilde en algún momento. Bueno, ese es en el punto número 3, pero el último punto que tengo aquí es cómo vencer la altivez. Porque finalmente, hermanos, si esto a Dios no le agrada y todo eso que ya vimos, ¿cómo puedo yo vencer la altivez? Vayamos nosotros a 2 Corintios capítulo 10, a los Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo número 5. Segunda a los Corintios capítulo número 10, versículo número 4 y 5. Vamos a leer esta parte. Gloria al Señor. Segunda a los Corintios capítulo número 10, versículo 4 y 5 nos dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Toda altura. Ya dijimos que altivez en hebreo y en griego, ¿qué significa altura? Alguien que se siente alto. Y empieza en el pensamiento, dijo San Pablo. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos? Dijimos, el problema son los ojos. Y aquí entonces San Pablo a los Corintios dice: toda altura que se levanta, todo consejo, toda altura que se levanta, todo intento, dice aquí. Así que, hermano, ¿cómo puedo vencer la altivez? Ahora, teniendo entonces una idea más clara de lo que es la altivez, podemos observar cómo la palabra de Dios nos advierte de ella y nos dice cómo pelear contra la altivez y todo argumento como producto de la altivez que se levanta en contra de la voluntad de Dios, diciéndonos en este caso y aclarando que tenemos a la disposición nuestra las herramientas necesarias de parte de nuestro Dios para poder derrotar estos pensamientos y acabar con esos argumentos y con toda la altivez, inclusive cuando comienzan a formarse estos pensamientos. ¿Cómo podemos lograrlo? Dice aquí: tenemos armas que no son carnales, pero sí son poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, usted lo sabe porque en algún momento se ha mencionado: oración, ayuno, la Biblia, el someterse a la palabra de Dios, el buscar a Cristo. Eso nos puede ayudar a vencer la altivez. Pablo está utilizando aquí armas divinas, hermanos, para destruir o derribar especulaciones, argumentos, razonamientos que están en contra del conocimiento de Dios. Es decir, que si Dios dice que debemos nosotros practicar la humildad, el altivo, ¿qué dice? No, yo tengo que ser altivo. Va en contra de las cosas de Dios. ¿Cómo podemos nosotros pelear contra ello? Con las armas espirituales.
Yo quiero terminar diciéndole a usted, hermano, el deseo de Dios es que cada hijo, que sus hijos vivan una vida de humildad. Como dice Romanos, estando de pie leemos Romanos capítulo 12, versículo número 16. Dios quiere que todos nosotros vivamos una vida de humildad, como dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Fíjense ustedes, dice así: unánimes entre vosotros, no altivos. Otra vez leemos esa parte: no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No seas arrogante. Acepta la opinión de los demás. Acepta el argumento del prójimo. No seas arrogante. Acomódate a los humildes. Pero es difícil acomodarse, sí, a veces es difícil acomodar las cosas, pero hermano, cuando uno logra acomodar las cosas, hay un dicho que dice: todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Si nosotros nos acomodamos entonces a los humildes, sí logramos entrar ahí. Pero por eso entonces dice: unánimes entre vosotros, no altivos. Porque cuando alguien comienza a vivir de manera altiva, con ojos altivos, no se puede acomodar a los demás, es sabio en su propia opinión. Por eso entonces tenemos aquí: Dios quiere que seamos así, unánimes entre vosotros, no altivos, sino acomodándonos a los humildes, y no ser sabios en nuestra opinión, hermano. Porque solamente el humilde hereda el carácter de Cristo, y un día también estará con Cristo en el reino de los cielos. Pero el soberbio no así. Dios dice que resiste al soberbio. Así que, hermano, vivamos nosotros una vida no de soberbia, no de ojos altivos. Cuidemos nuestros ojos, que los ojos, nuestros párpados no se levanten, hermanos, sino que nosotros veamos nosotros con el lente del Señor, y veamos nosotros como Él ve también. Hay un coro que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Quieren cantarlo, hermanos? Vamos a cantar entonces ese coro en esta ocasión: ayúdame a mirar con tus ojos. Que no miremos más allá de donde nosotros tengamos que mirar, que no miremos más alto de lo que tengamos que mirar, sino que miremos como Cristo quiere que miremos. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.